Lo vi besarla. No a escondidas. No por vergüenza. Simplemente abiertamente como si nunca hubiera existido. No lo confronté. No lloré. Me marché, metí mi vida en una maleta y desaparecí. Una semana después me escribió: ¿puedes dejar de armar un escándalo? Ahí supe que el único escándalo que había armado era quedarme. No grité. No les tiré la copa de vino que tenía en la mano ni me acerqué a ellos para exigirles una explicación. Ni siquiera me quedé sin aliento. Dije que simplemente me quedé allí parado. Así que observando desde el otro lado de la azotea cómo Daniel besaba a Sierra. Lento, sin prisa, como si no tuviera nada que ocultar. Como si ella perteneciera a sus brazos. Su mano estaba en su cintura familiar. La de ella en su cabello practicada. Era el tipo de beso que uno se da después de meses de fingir que no se necesita. De esos que no dejan espacio para testigos. Pero yo era uno. Sin invitación. Inesperado. Imperdible. No me quedé lo suficiente para que me vieran. Me giré antes de que me dieran náuseas. Tomé el ascensor. Pasé junto a una mujer que elogiaba los tacones de otra. Asentí cuando alguien dijo: nos vemos arriba. Salí de la fiesta con una copa de champán todavía en la mano. En casa, me movía con una claridad aterradora. Sin llorar. Sin desplomarme en el suelo como en las películas. Saqué una maleta. Enrollé mi ropa con la precisión de quien prepara el equipaje para la guerra. Tomé mi cepillo de dientes Charger Passport. Mi taza favorita. No todo, solo lo suficiente para irme. No dejé una nota. No cerré la puerta de golpe. Simplemente cerré la casa con llave y desaparecí. Pasó una semana. Encontré un subarrendamiento temporal con la pintura descascarada y una presión de agua terrible. Era perfecto. Sin historia. Sin sombras en las paredes. Preparé té con la taza que llevé. Compré una manta nueva. Cambié mi número. Dormí solo. Totalmente solo. Por primera vez en 3 años. Y justo cuando el silencio empezaba a sentirse soportable, me envió un mensaje: Daniel, ¿qué demonios te pasa otra vez? Estoy agotado, ¿y dónde estás? ¿Puedes parar esta obra? Eso fue todo. Detén esta obra. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Y en ese instante mi memoria me traicionó. Recuerdo. Nevaba el día que me dijo te quiero por primera vez. Caminábamos a casa después de una fiesta de Año Nuevo, el ebrio de champán y calorcito, yo apenas sentía el frío con su abrigo sobre los hombros. Se detuvo bajo una farola, me agarró la mano y me dijo como si fuera un secreto: creo que te amo. Me reí. Pienso. Bien. Lo hago. Te amo, Celeste. Y cometí una estupidez. Le creí. En aquel entonces me preparaba el desayuno los domingos. Me sostenía la mano bajo la mesa en las cenas concurridas. Me preparaba baños de burbujas cuando tenía un mal día y me leía en voz alta mientras me remojaba. Aprendió mi pedido de café antes que mi segundo nombre. Solía decirle a la gente: es la persona más inteligente que conozco. Y yo me conozco. Éramos felices. Hasta que dejamos de serlo. Hasta que empezó a volver a casa más tarde. Hasta que olvidó cómo me gustaba el té. Hasta que su contacto se volvió escaso. Luego ensayó. Hasta que todo parecía obligación en lugar de devoción. Y entonces encontró a Sierra. Brillante, joven, llena de ambición y admiración. Un nuevo capítulo. Uno que no me incluía. De vuelta al presente. Miré la pantalla con el corazón latiéndome con fuerza, como si aún creyera que podía solucionarlo. Entonces presioné bloquear. Borré el número. Borré el hilo. Borré al hombre. En el silencio que siguió, creé una nueva regla. Se acabó esperar a quienes tratan tu ausencia como un drama. Se acabó esperar disculpas de bocas que mienten dulcemente. Se acabaron los capítulos donde pongo música de fondo en la historia de amor de alguien más. Esta vez empezaría de nuevo. Sin amargura.
Sin destrozos. Simplemente libre. Pude ver la bandera roja desde el otro lado de la oficina. Pies apoyados en el escritorio. Auriculares puestos. La pantalla de un teléfono brilla con el inconfundible caos de Honor Hopkins. Suficientemente alto para que todos escuchen los efectos de batalla. Tenía que ser él. Me acerqué lentamente observando cómo Jace Monroe aniquilaba con indiferencia a sus enemigos digitales, ignorando a los reales que lo acechaban. Yo. ¿Planeas salvar la compañía con esa espada? Pregunté secamente con los brazos cruzados. Ni siquiera se inmutó. Simplemente levantó la vista y sonrió como si me hubiera estado esperando. Hola, jefa. ¿Te unes? Estamos en la última ronda. Quiero muchas cosas, dije, dándome golpecitos en el brazo con una carpeta. Para empezar, el informe de ventas de marketing que debía entregar hace 2 días. Inclinó la cabeza. No sé cómo. No hubo vergüenza. No hubo pánico. Solo un encogimiento de hombros plano y sin remordimientos. Parpadeé lentamente. ¿Te especializaste en marketing? Técnicamente sí, dijo. Pero también me especialicé en ser genial, y tampoco me ves usando eso. Lo miré atónito por su audacia. Lana, mi compañera de equipo más joven, se acercó corriendo. Supervisor Ann, ¿puedo ayudar? He estado trabajando en ello. Lo terminaré hoy. La corté con una mano. No, él puede hacerlo. Jai se estiró bostezando. En serio, no entiendo la importancia. No es como si estuviéramos presentándonos ante la ONU. Apreté la carpeta con fuerza. Respiré hondo y me incliné en voz baja. No estás aquí para entretenerte, Monroe. Estás aquí para aprender. Si no quieres, es tu decisión. Pero no arrastres a nadie más contigo. Sus ojos se oscurecieron, la sonrisa se desvaneció por primera vez. Y entonces con un ruido empujó su silla hacia atrás, poniéndose de pie en toda su altura, que para mí era imponente. No me inmuté. Simplemente lo miré fijamente como si hubiera mirado a ejecutivos que le doblaban la edad. Dio un paso adelante. Acabas de llamarme inútil delante de todos. ¿Mentí?, le pregunté a Cooley. Hubo un silencio tenso. Entonces el gerente, el señor Cien, salió de su oficina, alarmado por el volumen. Jai Celeste, tranquilicémonos. Annie, o sea, Celeste, no seamos tan duras con el nuevo becario. Ni siquiera lo miré. No te preocupes, dije con la voz tan cortante como un corte de papel. Estoy tranquilo. Me volví hacia Jace. ¿Quieres una disculpa? Gánatela. Demuestra que no eres un inútil. Y con eso me fui. En cuanto la puerta de la oficina se cerró tras mí, exhalé. El corazón me latía con fuerza. Odiaba haber dejado que me molestara. Afuera el cielo estaba gris por el peso de la lluvia inminente. Caminé sin rumbo, solo necesitaba moverme. Terminé cerca de un pequeño parque, me senté en un banco junto a un macizo de flores vacío y miré al vacío. Mi teléfono vibró. Mamá, necesito dinero otra vez. Tu hermano quiere una bici nueva. Claro que sí. Me reí entre dientes, seca, amarga, de esas risas que se convierten en un suspiro y se te quedan grabadas en la memoria. Ahí estaba yo con 28 años, soltera, arrancada de una relación de 5 años con un trabajo bien pagado pero sin paz, y ahora, emocionalmente cautiva por los mensajes de mi madre, que me infundían culpa. El peso en mi pecho floreció y ardió. Antes de darme cuenta estaba encorvada hacia adelante, agarrándome el estómago mientras el primer sollozo me arrancó, horrible, crudo, impotente. Las lágrimas caían sobre mi regazo, silenciosas pero rápidas. Hacía años que no lloraba así. Y entonces, vaya, ¿de verdad estás llorando? Me quedé paralizada. Claro. Claro. Miré hacia arriba y me estrellé contra el pecho de alguien. Una pared sólida y cálida de tela negra y colonia. Dios mío, dije entre dientes, apartándome para ver a Jace Monroe mirándome fijamente con una ceja levantada. ¿Qué demonios haces aquí? Te busco, dijo frotándose la mandíbula como si le acabaran de pegar. Ahora me arrepiento.
Maldita sea, ¿de verdad estás llorando? ¡Qué inquietante! Sollocé limpiándome la cara con la manga de mi blazer. Déjame en paz. Se agachó junto al banco. No estoy acostumbrado a ver llorar a las mujeres, a menos que me culpen por algo que no hice. ¿Se supone que eso debería ser reconfortante? No, dijo con una sonrisa. Pero pensé que el sarcasmo era tu lenguaje del amor. Le lancé una mirada. Lo juro por Dios, Monroe. Vale, vale. Levantó las manos en señal de rendición. Vine a disculparme. Parpadeé. Disculpa. Se movió un poco incómodo. Antes me porté como un idiota. Lisa, Lana, casi lloré después de que te fuiste. Y puede que le diera un susto de muerte al pobre becario que estaba sentado a mi lado. ¿Crees? Exclamé. Dije que vine a disculparme, no a confesar un asesinato, murmuró, y luego añadió rápidamente. Pero también, ¿estás bien? Algo en su voz cambió con esa última frase. Menos arrogante. Más vacilante. Aparté la mirada. ¿Me veo bien? Me miró con los ojos entrecerrados. Parece que estás teniendo una crisis nerviosa muy dramática en público. 10 sobre 10. Solté una carcajada antes de poder contenerla. Parecía contento con eso. ¿Quieres café?, preguntó de repente. Conozco un lugar cerca. No. Genial, dijo, ignorándome por completo. Lo tomaré como un sí. 10 minutos después, estábamos sentados en un estacionamiento medio vacío, en su porche amarillo escandaloso. Me dio un café con leche caliente con un garabato en la taza. Dijo, jefa llorona. No sabía si tirársela o reírme. Hueles a cigarrillo, dije. Abrió la puerta, tiró el cigarrillo a medio fumar al cemento y lo aplastó con la bota. Mejor. Parpadeé. ¿De verdad me escuchaste? Se encogió de hombros. No soy tan malo como crees. Creo que eres peor. Sonrió con suficiencia. Touché. Bebimos en silencio un rato. Después de unos sorbos, me miró de reojo. ¿Sabes? Podría ayudarte. Resoplé. ¿Con qué? Fuegos artificiales ilegales. Con un rebote, dijo sonriendo. Alto. Rico. Mala actitud. Pero genial en la cama. Puse los ojos en blanco. Oh, por favor. Ojalá. Nunca dije que era yo. Eres el peor. Quizás, dijo. Pero me va genial el café con leche. No lo sabía entonces, pero ese momento incómodo y extraño, con el rímel aún corrido bajo los ojos y el corazón hecho pedazos, fue el momento en que Jace Monroe dejó de ser solo un becario arrogante. Había irrumpido como un gamberro sin reglas. Y por razones que aún no entendía, no quería que se fuera. A la mañana siguiente entré al trabajo con la cabeza bien alta, el maquillaje impecable y la dignidad recuperada con cinta adhesiva. Nadie mencionó el día anterior. Lo cual fue un gesto de cortesía. Inteligente. Seguro. Excepto por un idiota. Vaya, vaya, llegó la voz de Jace desde junto a la cafetera. La reina llorona regresa. Ni siquiera lo miré. Todavía vivo. Maldita sea. Apenas. Tu mirada mortal de ayer derritió a 3 becarios en mi última neurona. Lana resopló desde su escritorio. Odié haber sonreído un poco. Solo un poco. A media mañana, el informe de marketing llegó a mi escritorio, grapado desordenadamente, plagado de erratas y formateado como si lo hubiera improvisado un mapache sin dormir. Era de Jace. Lo leí con creciente horror. Los gráficos no coincidían. Los encabezados estaban desalineados. Frases como "podemos hacer que las ventas vayan bien" están escritas en negrita. Me dirigí a su escritorio y lo dejé caer de golpe. Levantó la vista del teléfono. ¿Entonces no merece un premio? Etiquetaste el resumen del segundo trimestre como basura e incluiste un meme. Era un meme relevante. Parpadeé. Parpadeó. Exhalé. Bebidas. Esta noche.
Bar del equipo. Tú pagas. Sus ojos se abrieron de par en par. Espera. ¿Me estás recompensando? No. Me estoy automedicando con alcohol antes de que me despidan por asociación. ¡Qué calor! Cállate. A las 7:30, nuestro pequeño equipo ya estaba acomodado en una mesa en un bar junto a Waiai Road. Era un lugar pequeño y elegante. Iluminación ambiental, versiones de jazz y cócteles carísimos. El equipo se relajó enseguida. Lana se rió con mojitos. El de finanzas empezó una partida de dados. Alguien pidió 20 alitas que nadie quería comer. Jace se sentó a mi lado, bebiendo algo que parecía sospechosamente flojo. Estás bebiendo esa bebida como si costara más que la matrícula, murmuré. Voy a paso lento. Por si tengo que llevarte a casa más tarde. Tendrás suerte si no te metes en el tráfico. Sonrió, inclinándose con esa facilidad exasperante. Sabes que eres divertido cuando estás borracho. Yo no estoy borracho. Estás usando el sarcasmo como mecanismo de defensa para una vulnerabilidad latente. Eso es básicamente coqueteo de borracho. Abrí la boca para responder. Y se detuvo. Las luces cambiaron. Una voz suave se escuchó por los altavoces. La siguiente canción está dedicada a Sierra, de Daniel. Confesión de amor. Me quedé helado. Jace lo notó al instante. ¿Qué? Al otro lado de la habitación, bajo la tenue luz, estaba Daniel Reyes. Abrigo azul marino, pantalones de vestir a medida y la misma expresión que usaba cuando fingía sinceridad. A su lado, Sierra sonreía dulcemente, acurrucada a su lado como un perrito faldero. Mi bebida golpeó la mesa con demasiada fuerza. No es eso. Empezó Jace, y luego siguió mi mirada. Espera. Ese es tu ex. Baja la voz. Ese es el tipo. Parece un vendedor de humidificadores. Inhalé profundamente. Está en capital riesgo. Lo mismo. Mis dedos se cerraron alrededor de mi vaso. La canción fue la bomba. La misma que Daniel puso una vez en mi cumpleaños, en una cena en la azotea. La misma letra que, según él, le recordaba mi sonrisa. Ahora reciclada para la siguiente chica. Y ella brillaba. Sierra se rió de algo que él dijo. Le metió el pelo detrás de la oreja. Nunca hacía eso conmigo en público. Me puse de pie. Jace me agarró la muñeca. Celeste. No lo hagas. Pero ya era demasiado tarde. Daniel me había visto. Sus ojos se abrieron de par en par, primero al reconocerme y luego con algo de amargura. ¿Arrepentimiento? ¿Culpa? Posesión. Le murmuró algo a Sierra y empezó a acercarse. Aquí vienen los problemas, murmuró Jace. No me moví. No le daría a Daniel la satisfacción de verme conmocionada. Se detuvo a 2 metros de mí, mirándome de arriba a abajo. Te ves bien, dijo con naturalidad. No te reconocí sin las lágrimas. Parpadeé lentamente. No te reconocí con la lista de reproducción reciclada. Eso lo atrapó. Frunció el ceño. Siempre fuiste dramático. Y siempre fuiste poco original. Apretó la mandíbula. ¿De verdad quieres armar un escándalo? ¿Quién lo arma? Sonreí alegremente. Dedicaste nuestra canción a tu reemplazo. Eso es arte escénico. No sabía que estarías aquí. ¿Verdad? Dije. Siempre tuviste una predilección por la sincronización perfecta. Jace se puso de pie y se colocó a mi lado como un maldito lobo suelto. Daniel entrecerró los ojos. Esto es tu despecho. No es asunto tuyo. ¿Crees que no veo lo que es esto? Espetó. Desperdicias 5 años y ahora te pavoneas con un becario gamberro que probablemente no sabe escribir estrategia. Jace arqueó una ceja. Menuda palabrería para alguien que no sabe escribir lealtad. Daniel lo ignoró. Celeste, ¿no tienes vergüenza? Me quedé paralizada. Las palabras resonaron. Fuertes. Invasivo. Fue como una bofetada.
Y en ese instante, antes de que pudiera responder, Jace se interpuso entre nosotros. Retrocede, dijo en voz baja y firme. Daniel se burló. ¿Estás bromeando? ¿A este acudiste? A un niño mimado que se hace el adulto. Dije que te alejaras. Jace repitió con más fuerza. Una palabra más y me aseguraré de que esa cara tuya no merezca ni una segunda mirada. Sierra jadeó. Daniel se abalanzó. Volaron puños. Se rasparon sillas. Se rompieron cristales. El bar estalló en gritos mientras la seguridad se apresuraba a entrar. Pasó rapidísimo. Un puñetazo. Alguien tiró una bandeja de bebidas. Jace recibió un golpe en la barbilla y contraatacó con más fuerza. No fue solo una pelea. Fue personal. Y me quedé allí con el corazón latiéndome con fuerza, extrañamente tranquilo. El caos no me asustó. Lo que me asustó fue lo poco sorprendida que me sentí. Porque en el fondo siempre supe que Daniel se derrumbaría en cuanto perdiera el control de la historia. La seguridad finalmente los separó. Daniel y Sierra fueron escoltados fuera, gritando. Jace se limpió la sangre del labio, sonriendo con furia. El gerente se disculpó. El equipo se dispersó torpemente. Solo Jace y yo nos quedamos afuera, bajo el toldo, mientras la lluvia empezaba a lloviznar. ¿Estás bien?, preguntó jadeando. Debería preguntarte a ti. Se rió entre dientes, apoyándose en la pared. Estoy bien. El tipo golpea como una almohada. Lo miré fijamente. Entonces, dijo después de una pausa. ¿Quieres hablar de ello? No. ¿Quieres beber? Necesito aire. Nos quedamos allí un buen rato. No lloré. No grité. Solo respiré. Y cuando Jace me dio una servilleta para limpiarme la cara, la acepté sin decir palabra. No porque lo necesitara, sino porque ya no quería estar sola. Al llegar a casa, sentía las piernas como si ya no me pertenecieran. Ni siquiera estaba enojado. Eso fue lo extraño. No hubo fuego. Sin lágrimas. Solo silencio. Una especie de estática emocional zumbando en mi pecho como un ruido de fondo que no podía ignorar. Tiré mi abrigo sobre la silla y me quedé en medio de mi apartamento con la mirada perdida. La luz del pasillo parpadeaba. En algún lugar, el zumbido del tráfico urbano subía y bajaba como olas. Jace me acompañó a casa sin decir palabra. Solo unos pasos detrás de mí todo el camino, con las manos en los bolsillos y un raspón en la mejilla, donde el anillo de Daniel lo había golpeado. Cuando llegamos a mi edificio parecía que quería decir algo, pero no lo hizo. Me dedicó un saludo medio estúpido, como si fingiera que nada había pasado, y se alejó en la oscuridad. Quizás sabía que necesitaba silencio más que nada. Quizás simplemente no sabía qué decir. De cualquier manera, estaba agradecido. Más tarde esa noche me quedé junto a la ventana con las luces apagadas, observando el parpadeo de los coches que pasaban abajo. Y de repente, como un recuerdo escondido entre los pliegues de mi abrigo, regresó. La primera vez que Daniel me dijo que me amaba. Teníamos 22 años. Eran las vacaciones de invierno y la ciudad acababa de tener su primera nevada. Nos encontrábamos frente a la antigua puerta de la universidad, y llegué tarde porque no encontraba mi bufanda. Cuando por fin llegué, él paseaba bajo la farola con un ramo de rosas barato, murmurando algo en voz baja. Nunca lo había visto nervioso. Siempre actuaba como si fuera el dueño del mundo. Seguro de sí mismo. Elegante. Suave. Pero esa noche estaba torpe. Con la cara roja. Tartamudeando. Me lanzó las flores y soltó, «Me gustas». «Ay, te amo». «Espera». «Me gustas». «Pero también te amo». «Mierda». «Olvídalo». «Soy un idiota». La nieve se le pegaba a las pestañas. Tenía las orejas rojas como la remolacha. Parecía a punto de estallar espontáneamente. Me reí y le di un beso en la mejilla. Y así volvimos a ser nosotros. Esa versión de Daniel. El sincero, gentil y un poco tonto. De él me enamoré.
¿Cuándo se convirtió en el hombre que vi esta noche? El que pronunció mi nombre como si fuera una maldición. Que me llamó vergonzoso delante de desconocidos. Que me miró como si le perteneciera. Hasta ahora no me había dado cuenta de lo mucho que se había alejado de la persona que solía ser. O tal vez fui yo quien cambió. A medianoche mi teléfono vibró. Daniel. No quise decir lo que dije. ¿Podemos hablar? Por favor. Me quedé mirando la pantalla. Escribiendo. Me detuve. Escribiendo de nuevo. Daniel. Solo 5 minutos. Te espero bajo la farola vieja cerca de tu calle. Por supuesto que eligió ese lugar. El mismo donde me había esperado con el ramo hacía tantos años. Tomé mi abrigo. Al salir, el aire era cortante y frío, me atormentaba los pulmones. La noche tenía esa quietud inquietante que a veces tienen las ciudades después de la medianoche. Como si el mundo entero contuviera la respiración. Caminé despacio, el repiqueteo de mis tacones a cada paso, resonando en las tiendas cerradas y los edificios en penumbra. Y allí estaba él. De pie bajo la misma farola, con las manos en los bolsillos y el abrigo cubierto de nieve. Igual que aquella noche. Solo que esta vez no llevaba flores. Solo arrepentimiento. Gracias por venir, dijo en voz baja. No dije nada. Me observó la cara como si no la reconociera. O tal vez no sabía qué versión de mí aparecería. Sé que lo que dije en el bar fue cruel, dijo en voz baja. Estaba furioso. Avergonzado. Parecías tan indiferente. Como si nunca hubiera querido decir nada. Sí lo hiciste, respondí simplemente. Eso me dolió más que gritar. No quise decir lo que dije sobre ese tipo. O sobre ti. Solo... Se pasó una mano por el pelo. Lo perdí. Miré la luz. Las polillas volaban alrededor de la bombilla perezosamente. Es curioso como siempre chocan con cosas que las lastiman. Puedo despedir a Sierra, dijo de repente. No es nada serio. Sabes que no lo es. Podemos arreglar esto. Lo miré entonces. Y recordé cada vez que lloraba hasta quedarme dormida junto a un hombre que ya estaba emocionalmente perdido. Recordé el mes en que empezó a trabajar hasta tarde, dejó de responderme los mensajes y olvidó nuestro aniversario. Recordé que una noche revisé su teléfono y vi su nombre. Recordé que esperé a que se diera cuenta de que estaba empacando mis cosas. No lo hizo. No hasta una semana después. ¿Y ahora quería retroceder? Lo siento, susurró, dando un paso al frente. No me moví. Sigues siendo parte de mí, dijo. Después de 5 años, no se deja de amar a alguien así como así. Asentí lentamente. Tienes razón. Sus ojos se iluminaron. La esperanza brilló como una cerilla entre nosotros. Entonces añadí, pero lo hice. Las palabras flotaban entre nosotros. Suaves, no cortantes. Sin intención de herir. La verdad al descubierto. Ya no te amo, Daniel. Se estremeció. Ni siquiera siento nada cuando te miro. Me equivoqué. Lo sé, dije. Pero ya no importa. Guardó silencio un buen rato. Finalmente asintió. ¿Hay alguien más?, preguntó. Hice una pausa. Entonces no. ¿Lo habrá? Aparté la mirada. Esa no es tu pregunta. Tragó saliva con dificultad. Me di la vuelta. Me alejé. No miré atrás. Podía sentir su mirada sobre mí durante todo el camino por la calle. Podía sentir el peso de todo lo no mencionado arrastrándose tras de mí como niebla. Pero cuanto más caminaba, más ligera se volvía. Para cuando llegué a la puerta de mi apartamento, no sentía nada en absoluto. Solo paz. Después de Daniel no hubo angustia. Nada de lágrimas en la almohada. Nada de compras impulsivas de vino. Nada de releer mensajes viejos a medianoche. Solo silencio. Tintineo. Como si finalmente hubiera dejado caer un peso que no sabía que aún cargaba.
Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera esperando nada. Una disculpa, un avance, un cambio que nunca llegó. Regresé al trabajo al día siguiente con cara de pocos amigos y tacones más altos. El equipo no preguntó y yo no me ofrecí. De cualquier tormenta que se desató en el bar, nadie habló. Salvo una persona. Buenos días, jefe llorón. Me giré y vi a Jace de pie junto a mi escritorio con 2 cafés con leche en la mano. Me acercó uno como ofrenda de paz. La tapa tenía una nota adhesiva. Medio azúcar, 2 dosis. ¡Qué paciencia! Lo tomé en silencio sin mirarlo. Gracias, murmuré. Cuando quieras, dijo y luego volvió a su escritorio arrastrando los pies como un perro que mueve la cola después de que le rasquen la barriga. La semana siguiente ocurrió algo extraño. Él trabajaba. De verdad trabajaba. No bien, no eficientemente, pero sí con sinceridad. Entregó la presentación de ventas antes de la fecha límite. Sigue siendo confusa, pero legible al 80%. Le preguntó a Lana sobre el formato en lugar de simplemente dejarle el trabajo en manos. Se quedó hasta tarde. Incluso hoy casi me quedo sin aliento al verlo, escribió un correo electrónico de seguimiento para el cliente con gramática y puntuación correctas. ¿Estaba evolucionando? No te sorprendas tanto, dijo cuando comenté. Puedo fingir que soy adulto cuando hace falta. Me impresionas. Sabes, dijo tirando de su cuello, quizá intento cumplir con tus altas expectativas. Arqueé una ceja. O quizá intentas evitar otra broma pesada de toda la oficina. ¿Ambas? Dijo con un guiño. 2 días después llegué al trabajo con una migraña terrible. Apenas me había sentado cuando Jace entró, dejó un paquete de ibuprofeno en mi escritorio y deslizó una botella de agua fría por la superficie con precisión quirúrgica. No preguntes cómo lo sé, dijo con indiferencia, pero quizá deberías dejar de rechinar los dientes mientras duermes. Te arruga la frente. Me quedé mirando la botella. ¿Me estás acosando ahora? Sonrió. Tranquila. Lana lo mencionó. Escucho mejor. Milagro. De nada, gruñón. Esa tarde terminó el informe del cliente antes de lo previsto. ¿El formato? Impecable. ¿Los gráficos? Perfectos. ¿Títulos de diapositivas? Títulos de verdad. Lana me dio un codazo mientras lo revisaba. Está un poco esforzándose, ¿eh? No nos hagamos ilusiones. Ella se inclinó, susurrando. Él te observa como un halcón. En cuanto suspiras, el café está ahí. ¿No crees que esté un poco enamorado? Por favor, murmuré. Seguro que coquetea con el fax. Aún así, no podía negarlo. El cambio en él fue real. Sutil, torpe, laborioso, pero real. Y odiaba la facilidad con la que percibía los detalles. Cómo dejó de jugar en el trabajo. Cómo cambió sus camisas por otras más planas y estructuradas. Cómo empezó a llevar cargadores de repuesto para los teléfonos de todos, aunque fingía que estaban tirados por ahí. Una vez incluso pidió recomendaciones de libros. Algo serio, dijo. De esos que lees para parecer más inteligente en una reunión. Le di El arte de la guerra como broma. Me lo devolvió 2 días después con subrayados y notas. No tenía ni idea de qué hacer con esa información. Al final de la semana, evitaba por todos los medios estar a solas con él. No porque me disgustara, sino porque empezaba a caerme bien. Lo cual era peligroso. Porque Jace Monroe era todo en lo que no confiaba. 5 años más joven. Mucho dinero familiar. Un hombre temperamental, impredecible y lleno de encanto que no sabía cómo usar con responsabilidad. Era de los que lo consideraban una vibra y no se tomaba nada en serio. Solo que ahora empezaba a hacerlo. Y eso me aterrorizó. El golpe final llegó un jueves lluvioso. Pasaba por la sala de conferencias cuando oí mi nombre. Me detuve inclinándome cerca de la puerta. Dentro Jace estaba frente a frente con el señor Cien. Tranquilo pero furioso. No puedes simplemente embolsarte su bonificación, decía Jace. Han logrado 2 campañas importantes en 3 meses.
Celeste llevó la voz cantante sola. Cien se burló. No es personal. Son números. No me importa, dijo Jace. Aléjate de mí. Se lo diré a mi padre. Incluso se lo diré a los legales. Pero no vas a tocar la bonificación de su equipo. Me quedé paralizado en el pasillo con el corazón latiéndome con fuerza. El señor Cien dijo algo en voz baja que no entendí. Jace no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió. Me escabullí en la sala de impresión antes de que me viera. Esa noche me quedé hasta tarde. Él también. La oficina estaba en silencio, solo se oía el zumbido de las máquinas expendedoras y el ocasional sonido del ascensor. Entré en la sala de descanso y allí estaba. Apoyado en el mostrador, bebiendo té verde frío de una botella de cristal. Levantó la vista y sonrió levemente. No sabía que seguías aquí. Igual. Él asintió. Quería darle las gracias. Quería preguntarle por qué. Quise fingir que no significaba nada. En cambio me senté frente a él en la mesita con la esquina desportillada y le dije, no tenías que hacer eso. ¿Hiciste qué? Preguntó con demasiada naturalidad. Entrecerré los ojos. ¿Verdad? Dijo, dejando la botella. Eso. Tamborileó con los dedos sobre la mesa. Eres bueno, dijo finalmente. Mejor que la mayoría de los idiotas de ese edificio. ¿De verdad te importa? Eso importa. Lo miré fijamente. Además, añadió con una pequeña sonrisa, si voy a convertirme en un adulto de verdad, mejor copia al mejor de la oficina. Solté un suspiro entre risa y incredulidad. Y así, algo cambió. Ya no era solo el becario consentido. Era algo más. Alguien que lo intentaba. Quizás para él. Quizás para mí. Aún no estaba seguro. Pero en ese momento, bajo las luces fluorescentes parpadeantes de una sala de descanso que olía a fideos instantáneos y ambición, lo vi. De verdad lo vi. Y algo dentro de mí se ablandó. Solo un poquito. El proyecto terminó un día antes. Eso nunca ocurrió. Lo logramos. 3 campañas cumplidas, un anuncio viral ya en auge. Los ejecutivos estaban contentos, el cliente eufórico. E incluso el señor Siena sintió con una especie de aprobación a regañadientes, normalmente reservada para aniversarios de empresa y pastel obligatorio. Lana llegó a mi oficina a las 6 de la tarde, sonrojada y demasiado emocionada. Saldremos esta noche, declaró. Todos van. Incluso el departamento de compras. Suspiré. Ya sabes que odio los bares. Este tiene sofás y buena iluminación. Por favor. Nunca vienes. Lo harás raro si no lo haces. Levanté una ceja. ¿Ensayaste ese sentimiento de culpa? Sí, dijo con orgullo. Además, Jace viene. Puse los ojos en blanco. Y Lana me miró. No finjas que no te has dado cuenta de que no ha mirado a otra mujer en semanas. Es porque está demasiado ocupado intentando entender Excel. Claro. 1 hora después, estaba sentado en una mesa de la esquina de un bar con poca luz, rodeado de demasiadas alitas y demasiado champán barato. Jace se sentó justo enfrente de mí. Tenía buena pinta. Cabello recogido. Camisa negra abotonada hasta arriba por una vez. Anillo de plata brillando en su dedo corazón. No estaba fingiendo su caos habitual. Simplemente estaba sentado con los brazos extendidos a lo largo del respaldo de la cabina, riendo suavemente de algún chiste que contó Lana. Una copa, me ofreció, deslizando un vaso hacia mí. Estoy sobrio. Trágico. Estás borracho. También trágico, dijo sonriendo. La noche avanzaba. La gente bailaba. Empezaron los juegos. Lana finalmente se desmayó en un puff junto a la barra con los zapatos en la mano y un nugget de pollo en el pelo. Fue entonces cuando me giré hacia Jace y vi que inclinaba la cabeza de forma extraña. Sus párpados se cerraron. Luego se cerraron por completo. Me incliné sobre la mesa. Jace. Ninguna respuesta.
Su boca estaba ligeramente abierta. Extendí la mano y le di un codazo en el hombro. Jace. Soltó el ronquido más indigno que jamás había oído. Increíble. 30 minutos después, lo arrastraba, lo cargaba por el estacionamiento hacia mi auto. Pesaba más de lo que parecía. Y largo. Demasiadas piernas. ¿Por qué los hombres tenían forma de sillas plegables? Tienes suerte de que no te deje en una cuneta, murmuré sudando por el abrigo. Gimió suavemente. No estoy borracho. Estás a una sílaba de entrar en coma. No, se quejó como un niño. Solo estaba descansando la vista. Espero que la reencarnación te convierta en gato. Finalmente lo empujé al asiento del copiloto. Se desplomó de lado, gimiendo. Le registré los bolsillos. Sin identificación. Sin efectivo. Sin teléfono. Solo chicle y un recibo aplastado de una tienda de té de burbujas. ¿Qué clase de hombre adulto no lleva cartera? Refunfuñando cerré la puerta de golpe y rodeé el coche con el conductor. Cuando me senté y me giré para ver cómo estaba, lo encontré observándome. Ojos abiertos. Tranquilo. Firme. ¿Estás despierto?, dije rotundamente. No respondió. Solo me miró fijamente. El aire cambió. Algo cargó. Me aclaré la garganta. Si intentas ser misterioso, no funciona. Parpadeó una vez. ¿Siempre te ves así cuando estás irritado? ¿Cómo qué? Como si intentaras que no te importara. Me di la vuelta. No me psicoanalices mientras babeas sobre mi cinturón de seguridad. Me voy. Hice una pausa. ¿Qué? Miró por la ventana. Mi papá lo aprobó. Me voy la semana que viene. Programa de fotografía. Berlín. Mis dedos se curvaron ligeramente alrededor del volante. No me di cuenta de que hablabas en serio. Sí, bueno, dijo en voz baja. Pensé que si no me iba ahora, nunca saldría. Ya sabes cómo se siente. Demasiado bien. ¿Se lo contaste a alguien más? No. ¿Por qué a mí? Porque, dijo mirándome, eres la única que me llamaría idiota y aún así me ayudaría a empacar. No supe qué responder. Así que no dije nada. Afuera empezó a nevar. Copos ligeros y suaves se reflejaban en el haz de luz de las luces del estacionamiento. La primera nevada del año. La miré exhalando lentamente. La ventana empezó a empañar. Entonces algo cálido me rozó la mejilla. Y antes de que pudiera siquiera girar la cabeza, sus labios encontraron los míos. Apenas un beso. Apenas una ligera presión en la piel. Un susurro de algo no dicho. Entonces se apartó con la mirada ilegible. Lo miré fijamente. Sonrió levemente. No podía irme sin saberlo. Debería haberme enojado. Debería haberle dado una bofetada, gritado, exigido espacio. Pero no lo hice. Porque por un segundo terriblemente estúpido, quise corresponderle el beso. En lugar de eso me aparté. ¿Te vas? Sí. Bien. No me esperes. Él asintió. Luego sonrió. Una triste muestra de conocimiento. No lo esperaba. Lo dejé al pie de su edificio. Me saludó sin mirar atrás. Los copos de nieve se derretían en mi parabrisas mientras conducía. Me temblaban ligeramente los dedos. Aún sentía los labios calientes. Maldito sea. Maldito sea ese beso. Maldita sea la parte de mí que quería rebobinarlo solo una vez y sentirlo como es debido. Cuando Jace se fue, no se despidió. En realidad, no. No fue una despedida dramática en el aeropuerto. Nada de cartas largas ni llamadas nocturnas. Solo una nota de voz de WeTransfer enviada a mi correo del trabajo sin asunto y con una pausa de medio segundo al principio. No olvides alimentar a tus suculentas. Hasta el feo. No sobrevivirán a ambos. Nos vemos, jefa. Eso fue todo. Ni mención del beso. Sin promesas.
No me esperes. Estuvo bien. No quería promesas. 3 semanas después, firmé mi nueva carta de oferta de Argent Strategy Group, una de las consultoras más importantes de la ciudad. Ya me habían cortejado antes, pero nunca tuve el tiempo ni la valentía para decir que sí. Esta vez acepté. El puesto incluía un aumento, una oficina en una esquina y un paquete de reubicación lo suficientemente generoso como para dejar de fingir que disfrutaba viviendo encima de un karaoke. Firmé el contrato de arrendamiento de un apartamento en el último piso la semana siguiente. 4 ventanas hasta el techo. Suelos de madera pulida. Sol a las 7 de la mañana, todas las mañanas. Era perfecto. Demasiado perfecto. El tipo de lugar que te hacía sentir exitoso y solo a la vez. La noche que me mudé, deshice mis maletas sola. No hubo fiesta de inauguración. No hubo tintineo de champán. Solo el sonido rítmico de la cinta de embalar al cortarse y las listas de reproducción resonando en el espacio vacío. Llené mi estantería lentamente pasando los dedos por los libros de tapa dura como si fueran amigos cercanos. En el fondo de una caja, encajado entre 2 carpetas de clientes y un cargador que creí haber perdido el año pasado, lo encontré. Una funda de café arrugada. En ella una caligrafía inconfundiblemente terrible. Para la jefa, no te mueras de exceso de trabajo. Eres demasiado bonita para la otra vida. Mermelada caliente. Me senté en el suelo un buen rato mirándola. Luego la guardé en el cajón con mis fotos de pasaporte de repuesto y la grapadora. Fuera de la vista. Fuera del alcance. Fuera de la mente. Los rumores surgieron unos días después. Un amigo envió una captura de pantalla. En Monroe Lens. Debut en Berlín. La exposición de Jace Monroe agota sus entradas en 3 días. Foto. Jace con un jersey negro de cuello alto, entrecerrando los ojos para mirar su propia foto en una galería de arte. Otra foto. Él riendo con una modelo con el brazo alrededor de sus hombros con naturalidad. No me inmuté. Tampoco guardé la foto. Simplemente cerré la aplicación. Más tarde me encontré navegando de nuevo por su página. No para ver qué hacía. Solo para preguntarme si se acordaba de mí. Nunca publicó la nota de voz. Nunca le dio seguimiento. Quizás eso significó que para empezar, nunca significó nada. Una semana después me enteré de que Daniel y Sierra habían anunciado su compromiso. Salió una noticia en uno de esos blogs de estilo de vida de moda. La pareja poderosa reina. El querido Silicon se casa con su novia. Esperaba sentir algo. Ira. Amargura. Un dolor sordo. Pero lo único que sentí fue diversión. Cariño. Sierra una vez amenazó con denunciar a Lana por robar material de escritorio. Lloró cuando se acabó el té de jazmín en la sala de descanso. Cerré la cuenta sin leer más. Ese capítulo no solo estaba cerrado. Había sido destrozado, quemado y enterrado bajo el hormigón. Aún así, las noches eran tranquilas. No vacío, simplemente quieto. A veces llegaba a casa, abría la puerta de mi hermoso, brillante y moderno hogar y dudaba en el umbral. Solo por un segundo. Como si esperara que alguien me esperara dentro. Alguien se estiraba en el sofá, comiendo fideos instantáneos con palillos. Me gritaba que me quitara bien los zapatos y bebiera agua. Pero no había nadie. Solo mis llaves golpeando el inodoro y el suave clic de la puerta al cerrarse tras mí. Una noche reorganicé el especiero porque no sabía qué más hacer. Luego la estantería. Luego el armario bajo el fregadero. Al fondo del cajón, junto a la funda de café que juraría haber olvidado, encontré un pequeño rollo de cámara. Película sin revelar. Una nota adhesiva envuelta, desteñida por el tiempo. Para después. Ya lo sabrás. Su letra otra vez. ¿Qué se suponía que debía hacer con eso? No lo tiré. Pero tampoco volví a mirarlo. Una noche sin dormir, entré en su página de fans. Ya tenía cientos de comentarios. Icónico. El desfile de Monroe en Berlín. Me cambió la vida. Quiero que me fotografíes solo una vez.
Sus ojos son increíbles. Pasé fotos tras fotos. La mayoría eran en blanco y negro. Una me detuvo. Era de una mujer parada en un paso de peatones bajo un paraguas rojo. Su rostro no era visible, pero la energía era inconfundible. Tan controlada. Resiliente. Facción. A veces lo más valiente que puedes hacer es no hacer nada. Lo miré un buen rato. Luego fui a la configuración y borré el marcador de la página de fans. No porque no me importara. Pero estaba cansada de fingir que no. A la mañana siguiente, temprano, salí al balcón con un té en la mano, envuelta en un cardigan viejo y en silencio. El horizonte de la ciudad aún estaba soñoliento. Solo unas pocas ventanas iluminadas, las calles aún estaban soñolientas. El aire era frío y fresco. Claro. Me quedé allí, dejándome envolver. No estaba enamorado. No estaba roto. Justo entre medias. Y extrañamente, por primera vez en años, eso fue suficiente. Creo que te gustará, dijo Lana, entregándome una percha con más entusiasmo del que la ley debería permitir. Es inteligente, estable, lee poesía a propósito y no usa camisetas con llamas ni personajes de anime. Gracias por prenderle fuego al bar y luego pasar por encima. Sonrió con suficiencia. Vete. Es una cena, no un contrato. Bien, suspiré. Pero si habla de astrología o criptografía, me voy. Trato hecho. Pero es profesor de literatura, no un experto en tecnología. Sobrevivirás. Se llamaba Miles Chin. 30 y tantos. ¿Qué va? Llevaba un cardigan azul marino y dije es un placer en lugar de yo. El restaurante era elegante con un jazz suave que se cernía sobre el aire como si perteneciera a las paredes. Sin caos. Sin luces estroboscópicas. Sin alitas de búfalo. Perfecto. Me abrió la puerta y me acercó la silla. Me preguntó por mi autor favorito sin que pareciera que me estaba poniendo a prueba. Pedimos vino. Compartimos confit de pato. Hablamos del trabajo, de las librerías favoritas de la ciudad. Estaba tranquilo. Deal. Presente a propósito. Seguí esperando un chiste que nunca llegó. A mitad del postre, mientras Miles me contaba la vez que se perdió en una estación de metro de París y terminó accidentalmente en Bélgica, me reí. ¿De verdad? Y entonces sonó la campana sobre la puerta del restaurante. La sentí antes de verla. Ese caótico cambio magnético en el aire. Esa presencia eléctrica despreocupada. Y allí estaba. Haze Monroe. De vuelta de Berlín. Chaqueta de cuero. Cabello húmedo como la nieve. La cámara colgaba del hombro como si acabara de salir de la portada de Accidental Menis Monthly. Me vio al instante. Sonrió como si hubiera esperado esta escena. Qué gusto verte aquí, dijo caminando hacia nuestra mesa. Miles levantó la vista, perplejo. Amigo tuyo. Desafortunadamente, murmuré. Haze sacó la tercera silla de nuestra mesa y se sentó. Así, sin más. Sin invitación. Sin vacilación. Miles, ¿verdad? Preguntó extendiendo la mano para estrecharle la suya. Soy Haze. Fotógrafo. Viajero mundial. Facilitador de café. Miles parpadeó. Encantado de conocerte. Lo miré fijamente. ¿Qué haces? Volví esta mañana. Vi tu historia de Instagram. Reconocí el fondo de pantalla. ¿Reconociste el fondo de pantalla del restaurante? Soy muy observadora. Lo fulminé con la mirada. Me ignoró y se volvió hacia Miles. ¿Y bien? ¿Cómo está? ¿Sigue siendo alérgica al cilantro? ¿Sigue fingiendo no llorar en las películas animadas? Miles soltó una risa incómoda. No lo sé. Es genial, continuó Haze. Mandona como el demonio. Pero genial. Me puse de pie. Haze. Afuera. Ahora. Salimos a la acera, y el aire frío me golpeó la cara como una advertencia.
La nieve de la semana pasada se había derretido, dejando aceras húmedas y arenilla urbana. El telón de fondo perfecto para mi estado de ánimo descontrolado. Eres increíble. Te extrañé. Parpadeé. ¿Qué? Te extrañé, repitió con naturalidad. Eso no está permitido. Apareces después de 2 meses. Me interrumpiste en mi cita. Y di eso. Se encogió de hombros. Parecías aburrido. No te corresponde decidir eso. Se acercó. ¿Entonces por qué saliste conmigo? Abrí la boca. La cerré. Él sonrió con más dulzura. Te conozco, Celeste. No te habrías ido si él hubiera ganado. No te hagas ilusiones. Me miró en silencio otra vez. ¿Pensabas que lo olvidaría?, preguntó en voz baja. Ese beso. Esa noche. Esa noche terminó contigo volando a Berlín y dejándome en visto. Necesitaba irme. Tenías que decir algo. Pensé que la nota era suficiente. Negué con la cabeza. Eres imposible. Sonrió. Sigues siendo linda cuando estás enojada. Lo juro por Dios. ¿Quieres que me vaya? Preguntó finalmente serio. Dudé. Eso era todo lo que necesitaba. Dio otro paso adelante. Ahora más cerca. Bajó la voz. Me iré si dices que no importa. Que no pensaste en mí. Que no me extrañaste al menos una vez. Se me hizo un nudo en la garganta. El silencio se prolongó. Inclinó la cabeza, esperando. Le susurré, crece, Chase. Y me alejé. Miles tuvo la amabilidad de fingir que no había pasado nada. Terminamos el té y nos despedimos. Se ofreció a llamar de nuevo. Sonreí y le dije que podía intentarlo. Pero ambos sabíamos que no lo haría. Esa noche me senté en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, mirando el contacto de Chase. No había ningún mensaje. Ninguna llamada. Ninguna disculpa. Solo el eco de su voz en mi cabeza. Te extrañé. Apagué la luz y me acosté, deseando que llegara el sueño. Pero mi corazón era más ruidoso que mis pensamientos. Y por mucho que me girara, seguía susurrando lo mismo y peligroso. ¿Y si hablaba en serio? 2 mañanas después de la emboscada, salí del ascensor y casi me choco de bruces con un vaso de papel. Lo de siempre, dijo Chase con naturalidad, extendiéndolo con ambas manos como si me estuviera dando una medicina. Parpadeé. ¿Qué? ¿Cómo? Dijiste que esta empresa tenía mejor iluminación. Supuse que se refería a Argent. Lo supuse. Sonrió. Solo pasaba por aquí. Pensé en pasarme. ¿Te sienta bien la nueva oficina? No tomé el café. ¿Me acechaste en mi trabajo? Fingiste estar ofendido. ¿Acosado? Por favor. Soy un hombre adulto e independiente con buenas habilidades en Internet y límites definidos. Vete. No lo hizo. En cambio, le entregó el café a Lana, que acababa de aparecer detrás de mí y dijo, para Celeste, media taza de azúcar, 2 dosis sin espuma. Un juicio extra. Lana nos miró con los ojos muy abiertos y luego me miró con una sonrisa burlona. Y ustedes dos se parecen, dije rozándome. Me siguió hasta la puerta. Tengo una reunión. Perfecto. Traje mis calcetines de la buena suerte. Vete a casa. ¿Quieres que espere en el coche? Chase. En el vestíbulo. Cerré la puerta de cristal que nos separaba. Él articuló, ¿almuerzo? Cerré la puerta. Me guiñó un ojo. Eso habría sido todo. Una interrupción incómoda, unos días de silencio. Pero entonces empezó a aparecer. En la cafetería de abajo de mi oficina. ¡Qué casualidad! En la acera frente a mi apartamento. Tuve una sesión de fotos cerca. Una vez me ayudó a cargar la compra del maletero. En otra ocasión lo pillé arreglando la impresora de la sala de correo mientras el personal simplemente observaba. Trabaja aquí, susurró alguien un día en la sala de descanso.
No, respondió Lana en un susurro. Solo anda por aquí. En una importante presentación, uno de mis compañeros se retiró por enfermedad. Estaba preparándome solo, tenso y acorralado, cuando la recepcionista me llamó. He aquí está alguien llamado Jace. Dice que es tu asistente. Bajé listo para matar. En cambio, lo encontré parado en el vestíbulo con camisa blanca y pantalones azul marino. Sosteniendo una baraja de repuesto y una caja de pasteles. Hice diapositivas, dijo con calma. No te preocupes, casi todas están escritas correctamente. Me quedé mirando. ¿Qué haces aquí? Recordé la fecha del lanzamiento. Pensé que intentarías convertirte en un gladiador. Pensé en aparecer y ser tu escudo. Exhalé. Fuertemente. Ni siquiera estás cualificado. ¿Quién dijo algo de cualificado? Levantó los pasteles. El soborno sigue siendo legal, ¿verdad? No me pidió estar conmigo oficialmente. Sin discurso. Sin rosas. Sin Dieter. Empezó a estar ahí. Sabía cuando estaba demasiado cansado para cocinar y me enviaba el pedido sin preguntar. Sabía que mi impresora no se conectaba y aparecía con un cable de repuesto. Me envió un mensaje cuando llovió. No olvides tu paraguas. Cuando tuve un mal día apareció en mi puerta una caja de almendras cubiertas de chocolate con una nota adhesiva que decía, hoy fue un desastre. Lo arreglé. Era exasperante. Y efectivo. La noche en que todo se desmoronó, se produjo un apagón en toda la ciudad justo cuando estaba calentando los fideos que me habían sobrado. Mi apartamento se quedó a oscuras en un instante. Me quedé allí parpadeando con la linterna del móvil en una mano, preguntándome si debía encender una vela o simplemente comer a oscuras, sintiendo las emociones. Entonces llamaron a la puerta. Abrí. Jace estaba allí con sudadera y pantalones deportivos, sosteniendo 2 bolsas de papel y una mochila llena de velas. Pensé que estarías demasiado orgulloso para irte y demasiado molesto para admitir que necesitabas ayuda. Parpadeé. ¿Sabías que habría un apagón? No, dijo interviniendo. Pero sabía que no estarías listo para uno. Puso velas en el mostrador, desempacó comida tailandesa para llevar y se sentó como si hubiera vivido allí durante años. Comimos bajo una luz tenue. Sin bromas. Sin coqueteos. Solo silencio. No supe en qué momento su presencia se convirtió en un consuelo. Quizás fue la mañana en que trajo el congé porque me había quedado dormida durante el desayuno. Quizás fue la forma en que dejó de tocar antes de entrar, siempre con algo en las manos. Libro de acompañamiento de café. Quizás fue así como empecé a escuchar su risa al llegar a casa. O como el silencio se sentía más pesado cuando él no estaba. Nunca lo llamé amor. Ni siquiera lo llamé nosotros. Era demasiado peligroso, demasiado cerca del precipicio al que había jurado no volver jamás. Pero cada vez que se sentaba en mi sofá, con las piernas estiradas, el equipo de la cámara en el suelo, los calcetines desparejados y la mirada fija en mí como si fuera un amanecer del que no podía apartar la mirada. Dios mío, me costaba respirar. El enfrentamiento llegó un martes. Un día sin nada especial ni nada malo. Estaba revisando pruebas de impresión, medio concentrado cuando Jace entró. Sin previo aviso. Sin café. Solo él parado en la puerta mirándome como si ya hubiera tomado una decisión. Dijo. Miré hacia arriba. ¿Qué? Tenemos que hablar. Dejé la carpeta. Esa nunca es una buena frase. Llevo semanas aquí, dijo lentamente. ¿Y me dejas? No me alejas, no realmente. Pero tampoco me atraes. Tragué saliva. Él dio un paso adelante. ¿Qué hacemos, Celeste? No respondí. Exhaló. ¿Quieres que deje de venir? ¿Que deje de escribirte? ¿Que deje de aparecer cuando sé que has tenido un día largo? Mi voz era baja. No se trata de eso. ¿Entonces qué es? Lo miré de verdad. Tenía el ceño fruncido, la mandíbula apretada como si estuviera conteniendo algo. Y odié lo que tenía que decir. Jace, me gusta tenerte cerca. De verdad.
Pero esto. Señalé el espacio entre nosotros. Esto no es sostenible. No quiero otra relación a medias. No quiero volver a caer en un lío. Ni siquiera somos compatibles. La interrumpió bruscamente. ¿Crees que no lo sé? Su voz se volvió áspera y rápida. No estoy jugando, Celeste. No te estoy ofreciendo una promesa brillante e impecable. Te estoy diciendo la verdad. Se acercó. Te deseo. Me congelé. Él no se inmutó. No la versión que dejas que la gente vea. No la que finge estar bien con un apartamento vacío y mañanas silenciosas. Quiero la versión que tira harina, que odia el cilantro, que canta desafinada cuando cocina. Forcé una sonrisa. Qué romántico. Pero he visto lo que pasa cuando se desvanece. No va a ser así. No puedes saberlo. Hizo una pausa. No puedo alejarme de ti. Lo he intentado. Me persigues, Celeste. Me miró como si fuera aire. No soy perfecta. Pero jamás te haría daño. No intencionalmente. Ni de cerca. Se me cortó la respiración. Ya me han hecho daño antes, dije en voz baja. No puedo permitirme otra caída. Me agarró del brazo sin fuerza, solo lo justo para que me detuviera. No te estás cayendo, dijo. Ya aterrizaste. Solo tienes miedo de mirar hacia abajo y darte cuenta de que sobreviviste. Las lágrimas amenazaban con asomarme por las comisuras de los ojos. Me di la vuelta para irme. No, susurré. No podemos hacer esto. Extendió la mano de nuevo, esta vez agarrándome la mía. Celeste. Me quedé quieto. Mírame. No lo hice. Dime que no sientes nada. Dime que no me amas. Dímelo y me iré. Juro que saldré por esa puerta y no volveré a molestarte. No podía respirar. Su agarre no era fuerte, solo temblaba esperando. Cerré los ojos. Esperé a que mi voz obedeciera. A que mi orgullo se apoderara de mí. Pero solo salió un susurro. Te extrañé. El silencio se extendió como un alambre entre nosotros. Entonces se movió. Rápido. Sus manos encontraron mi rostro y su boca se estrelló contra la mía como si hubiera esperado meses, años, vidas enteras para hacerlo. No fue cuidadoso. No fue suave. Fue calor, angustia y hambre, todo en una sola explosión. Me tambaleé hacia atrás contra la pared y él me siguió, sin separarse los labios, con las manos en mi pelo, los dedos curvados como si no creyera que yo fuera real. Y respondí. Porque yo también lo había extrañado. Porque ya no fingía más. Porque quizá esto no era seguro. Pero era verdad. Más tarde, cuando por fin nos separamos, sin aliento con las frentes juntas, susurró. ¿Sigues pensando que no estamos destinados a estar juntos? Reí, agitando el pecho. Creo, murmuré. Somos una pésima idea. Eso es un sí. No respondí. Lo besé de nuevo. Más difícil esta vez. Porque sí, siempre era sí. Hubo una época en que el silencio me ponía nervioso. Cuando la ausencia de ruido significaba que faltaba algo. Una persona, un sentimiento, un latido que debería haber estado más cerca. Pero ahora. Ahora me desperté con el sonido de ajo chisporroteando, pies pisando el parqué y una interpretación terriblemente desafinada de una canción de amor de los 80, cantada como un solo dramático en un estadio vacío. Y Trey siempre sabrá por qué. Jace. Dije con voz ronca desde el pasillo. Son las 8 de la mañana. Whitney se merece algo mejor. Se asomó por la esquina, sin camisa y con un pijama a cuadros, sosteniendo un batidor como si fuera un micrófono. ¿Estás despierto? Excelente. Preparen sus oídos para el bis. No, por favor. Es demasiado tarde. Hizo una pose y cantó el estribillo a todo volumen, haciendo que nuestro gato se deslizara debajo del sofá y tirando una cuchara de madera de la encimera. Me cubrí la cara con las manos. Este hombre, esta absoluta amenaza, era mío. Hicimos panqueques.
Corrección, yo hice panqueques mientras él hacía desastres. Tenía harina en el pelo, masa en la pared y un olor sospechoso a algo quemándose. Tienes prohibido acercarte a la estufa. Es inconstitucional. La última vez prendiste fuego a la espátula. Un accidente nacido de la pasión. Intentabas darle la vuelta al tocino con la mano. Porque soy un visionario. Me giré hacia él con los brazos cruzados y la espátula en la mano. Y entonces lo hizo. Sin previo aviso, sin preparación, sin nada más que esa mirada estúpidamente tierna en sus ojos, se inclinó y me besó. Allí mismo en medio de la cocina, con harina espolvoreando las encimeras y los panqueques aún chisporroteando, me besó como si hubiera estado esperando desde el principio del mundo para hacerlo. Chillé. Literalmente chillé. Porque todavía sostenía la espátula en una mano y el tenedor en la otra. Sonrió contra mi boca. Romántico, ¿verdad? Me aparté riendo. Me besaste mientras sostenía los cubiertos como un general de guerra. Te veías poderoso. Y ridículo. Siempre lo haces, dijo besándome la punta de la nariz. Es lo que más me gusta. Pasamos la mañana sin hacer nada importante. Comiendo en el suelo porque no teníamos ganas de limpiar la mesa. Escuchando canciones viejas que ambos fingíamos odiar, pero cantábamos de todos modos. Peleando sobre si el jarabe pertenecía a los huevos. No es así. Jace no está de acuerdo. Está equivocado. Y cuando el sol se puso más allá del mediodía, terminamos en el sofá, medio vestidos, medio dormidos, completamente llenos. Yo estaba leyendo un libro. Jace tenía la cabeza en mi regazo, los ojos cerrados y la mano ligeramente agarrada a mi tobillo. No estaba dormido, pero tampoco había llegado hasta aquí. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este lugar?, preguntó en voz baja y soñolienta. ¿Qué? Tú. Sonreí, recorriendo su mandíbula con el pulgar. No es nada cursi. Estoy evolucionando. Abrió un ojo. ¿Estás contenta? No respondí de inmediato. En cambio miré a mi alrededor, los libros apilados sobre la mesa, los calcetines que nunca doblaba, el té a medio beber enfriándose en el alféizar. Al hombre de sonrisa torcida y alma salvaje que, de alguna manera, hacía que mi mundo se sintiera en calma. Sí, dije en voz baja. Creo que sí. Esa noche no salimos. No vimos ninguna película. No navegamos ni trabajamos ni hablamos mucho. Nos quedamos allí tumbados. Las extremidades enredadas, las cabezas apoyadas una contra la otra, el mundo en silencio a nuestro alrededor. Sentí que su respiración se ralentizaba. Sentí el peso de la paz asentarse en mi pecho como una piedra cálida. Tal vez no era la clase de historia de amor que la gente esperaba. Nada de declaraciones bajo la lluvia. No hay grandes arcos de perdón. No hay violines que suenen al atardecer. Solo esto. Solo nosotros. Eligiéndonos el uno al otro. Una y otra vez. El fin.